Hola, buenas noches, queridos amigos, compañeros de nuestro canal de Paranormal Experience, ¿vale? Hoy tenemos un invitado especial, como ya os lo dije, también nuestro querido compañero Jero. Muy buenas, Katia. Buenas noches a todos. Bueno, Jero, ¿de qué hablaremos hoy? Pues vamos a hablar de fenómenos paranormales, de Ouija y posesiones. Bueno, muy bien. ¿Qué tienes preparado tú para esta noche? Bueno, pues a mí me gustaría desmontar un poco el mito que se ha creado, lo primero para empezar, el mito que se ha creado alrededor de la película Verónica, que se estrenó en 2017, a raíz de, bueno, de escuchar hablar a dos hermanos de la chica, de Verónica, que desmentían totalmente a la película de Paco Plaza, que incluso ganó un Goya y estuvo nominada a otros 6 o 7 Goyas por varios. La verdad es que la película está muy bien hecha, pero claro, cuando te salen dos familiares tan directos de esta chica y te dicen que su hermana, que era epiléptica, ni levitaba, ni las puertas y las ventanas de su casa se llegaron a abrir solas en ningún momento, y te cuentan que tampoco llegó a hablar lenguas extrañas, pues claro, obviamente te hace plantearte el que haya personas capaces de alterar una versión que una familia te da de su de su historia para provecho y para vender un producto, ¿no? Donde son capaces de llegar esta gente para sacar lucro y lucrarse de manera descomunal, porque además no hay que olvidar que esta película en el momento que se estrenó en cine, fue una de las más taquilleras de aquel momento. Entonces digamos que esto molestó bastante a los familiares, que incluso llegaron a decir que se estaban planteando denunciar a Paco Plaza y denunciar a la productora por haber manipulado la historia de esta manera. Claro, no hay que olvidar que estas denuncias nunca prosperan, y que bueno, que a raíz de varias películas que se han hecho de otro tipo de historias, como por ejemplo las películas biográficas como la de Camarón de la Isla, la de Personajes Ilustres, que al final se denunció a la productora, se denunció a la dirección, pero al final no llegó a nada, se quedó todo en caso archivado, y así quedó la cosa, ¿no? Bueno, uy, un segundito. Yo la verdad que sí que me lo he estado mirando también y sí, corroboro lo que tú dices. Aparte de varias versiones a varios sitios que han ido ellos a desmentir esta versión de esta película, coincide con todo, la verdad, porque lo he ido mirando no solo en una web, sino en varias. Y sí que es verdad que repiten mucho que en ningún momento habló en lengua, en ningún momento levitó, que aparte tenía lo que se llama epilepsia, con, ¿cómo se diría en este? La epilepsia esta que no es, o sea, ¿sabes el típico caso de epilepsia? Te da y convulsionas, pero en este caso, ¿vale? Los ataques epilépticos con ausencia, ¿vale? Que se quedan como si no estuviesen, como si esa persona se fuese en ese momento, ¿vale? Y aparte que en principio pues tienen antecedentes familiares con esta enfermedad, que de hecho su madre se ve que es una de ellas las que tiene estos ataques. Claro, y además se dice, Pero, en la película se dice que Verónica muere víctima de la posesión, cuando Verónica muere de un ataque epiléptico, según su familia. No se puede determinar el veredicto médico, pero por eso mismo, porque es claramente un ataque de epilepsia, que, como tú bien dices, yo he podido escuchar a estos dos señores hablar, y ellos dicen, afirman y mantienen que su hermana era epiléptica, y que los ataques que le daban no eran ninguna posesión, sino simplemente eran eso, ataques epilépticos, y de eso es lo que fallece a los 17 años. ay, siempre me pides. Pues sí, sí que es verdad que todo esto ellos lo relatan de esa manera, aparte de lo que decías al principio, ¿no? ¿Cómo puedes sacar de una supuesta historia real, cambiar la versión, darle vuelta a todo un poco?
dar testimonio de algo que entonces no es real, porque para eso ya te inventas otro tipo de guión. No pongas basada en hechos reales, porque estás cambiando todo tal y como se supone que fue. Al igual que no fue a través de una ouija, no la poseyeron así de ninguna manera. En todo momento estos hermanos de esta chica, parte de una familia de 6 hermanos, tengo entendido, ¿no? Y además no se llamaba Verónica, se llamaba Estefanía. Exacto. Le han llegado a cambiar, hasta el nombre. O sea que aquí lo tenemos un pelín crudo en este caso, teniendo en cuenta lo que está pasando, ¿no? La situación que vive la familia, el trauma que le habrá supuesto en su momento y la sugestión que tienen de parte de su familia en sí, ¿no? De hecho, a tratar psicológicamente es algo que tiene que costar mucho, pienso yo, porque claro, a ti tu madre, imagínate cada día una persona que te esté sugestionando continuamente, llega a un punto que hasta tú te llegas a creer aquella versión, aunque no sea cierta y sepas, o en el fondo seas consciente de que no es así. ¿No? Claro, y además que aparentemente los parapsicólogos que aparecieron en la casa en el momento de los sucesos del denominado caso Vallecas, del que se ha hablado muchísimo, hay varios libros incluso antes de la película, pues al parecer, claro, en aquella época los dos hermanos que han hablado hace cosa de un par de años de esta chica, pues ellos decían que en aquel momento ellos eran niños, entonces ellos creían la versión que les daban los parapsicólogos de aquel momento que llegaban a la casa, y claro, ellos entonces, los parapsicólogos lo que hacían según ellos era meterles miedo en el cuerpo y sugestionarlos más de la cuenta, pero que para ellos, a raíz de pasar los años y tener más madurez, porque uno en aquel entonces creo que tenía 16, 17 años y el otro tenía 9 o 10, de los dos que han hablado. Uno tenía 10, exacto, y el otro tenía 16. Claro, entonces, ¿qué pasa? A dos niños tú les llegas y les cuentas que su hermana está poseída, que es un demonio, que esto, claro, el chiquillo se lo cree, pero claro, cuando tú vas adquiriendo una madurez y tú vas analizando las enfermedades que hay en tu familia, tú vas analizando lo que le pasaba a tu hermana, tú te das cuenta de que todo es mentira. Entonces, estos señores han cogido este fenómeno, lo han llevado, se han basado más que en la versión de la familia, se han basado en la versión que los parapsicólogos han dejado escrita de esa historia, y le han hecho una película de éxito con el único fin de contar una historia nada fidedigna a lo que pasó en realidad, porque ellos saben perfectamente que si cuentan la historia tal como pasó, no vende. Y le han tenido que alterar, como ya he dicho, como se ha hecho en muchísimas otras ocasiones, con otro tipo de películas, pero que por desgracia siempre va a haber gente que se aproveche de este tipo de cosas y gente que se aproveche de los más débiles, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, es una pena que realmente tengan que aprovecharse de las personas débiles en su momento. Sí que pueda ser alguna de estas partes, ¿no? Que en su día haya podido pasar algo, pero eso no implica que que cómo puede ser, ¿no? Que no hayas tenido en cuenta las enfermedades y todo, y que la madre haya jugado con todo esto, aún así sabiendo que eran sus propios hijos y su hija. ¿Cómo puedes vender aquella versión? ¿Cómo puedes querer creerte algo que no lo es? Porque no era así de ninguna manera. Entonces para mí es que es tan desmoralizante, ¿no? Por el hecho de decir una persona que encima se podría haber podido salvar si no hubiera sido de todo este rollo que han montado ellos. Con una versión completamente diferente, y lo que dices tú, alterando todos y cada uno de los puntos del real caso, que era el caso Vallecas, entre comillas, vamos a poner, porque realmente ellos afirman que no hubo caso, que todo venía a través de la sugestión, de lo que dices tú, basándose en lo que eran los parapsicólogos, en lo que le decía su madre, y bueno, y a día de hoy, por cierto, que su padre ya no vive, ¿no? El Maxi, tengo aquí, puede ser, que ha muerto, bueno, el padre de los dos, de Ricardo y de Maximiliano,
Gutiérrez. Buenas noches, Nuria. Claro, eso tiene que tener ya tira, pero larga. Si vas tirando un hilo, sale otro y otro y otro, porque tú vas viendo todas las versiones de todos y cada uno y ves que nada de lo que cuentan ellos no tiene absolutamente nada que ver con la película de Verónica. Como decías tú, que para rematar no tiene ni el nombre de la chica en cuestión. Sí, es algo que la verdad, cuando tú presencias esto y tú te das cuenta de que hay personas capaces de llegar a ese extremo, pues la verdad, dice, vamos a ver, yo veo, cuando a mí me dicen que una historia está basada en un hecho real, que es algo que precisamente durante el tráiler de la película te sale en más de una ocasión, que está basada en hechos reales, tú buscas la realidad, tú buscas la verdad. Sin embargo, cuando tú entras a buscar información sobre esta película y compruebas que todo lo que te han contado en la película es mentira, descubres que ya te están vendiendo algo como un engaño. O sea, te están mintiendo. Y eso es algo que a mí por lo menos, si yo voy a ver una película, que yo sé que todas las películas, y hay que dejarlo muy claro, yo sé que todas las películas hay que maquillarlas un poco porque todas necesitan algo de la ficción, ¿no? Para hacerla más llamativa, pero de ahí a llevar al extremo de maquillar la realidad hasta tal punto de que todo lo que yo cuente en la película, de lo que cuento, sea verdad solo la zona en la que se desarrollaron los acontecimientos, que es el barrio de Vallecas, pues claro, ya dices tú, coño, es que me están vendiendo una cosa que no es verdad. Yo estoy leyendo, estoy escuchando a los hermanos de esta chica, que son verdaderamente los que vivieron ese momento y ese infierno con ella. Y claro, tú piensas que ¿a quién te crees? ¿Al director de la película o a los familiares? Pues obviamente tú te vas a creer ante la palabra de los familiares. Y es triste que cuando una familia denuncia que su realidad ha sido maquillada y que se han lucrado con su historia y encima contándola como a ellos les ha dado la gana para su propio beneficio, no haya nadie que imponga justicia en este caso, aunque sea para darles la razón de manera pública y obligar a que los señores que han hecho esta película salgan y digan, miren ustedes, nos hemos equivocado, hemos hecho esta historia y por estos motivos. Pero es que ni siquiera salen a dar explicaciones. La verdad es esa, y sí, tienen muy poca vergüenza al haber presentado una película realmente no basada en hechos reales, sino, que es lo que decías tú, puedes maquillarla hasta cierto punto, sin necesidad de alterar lo que es la realidad de la ciencia ficción, ¿no? De lo que pasa en su momento, y luego teniendo en cuenta otro de los casos, es que en ningún momento sale ningún cura, ni sale, ¿sabes? Uh-huh. Hay momentos de la película que dices, es que no tiene nada que ver con lo que decías tú. No tiene absolutamente nada que ver, solo el sitio que es Vallecas, y luego también como se supone que comienza toda esta historia y el rodaje, ¿no? Que se hizo una ouija, que se hizo con unas compañeras en el cole, cuando tampoco tiene nada que ver, que no es nada de lo que explican. Todavía se me queda eso en la cabeza, porque claro, tú por hacer una ouija, según cuentan los hermanos de esta chica, que ella no era de hacer este tipo de cosas, ni de hacer ouijas, ni de meterse en lo que es el ocultismo, ¿no? En este aspecto. En ningún momento ella ha sido nunca ha sido de todas estas cosas y de lo paranormal, sino que más bien siempre ellos repiten en varias ocasiones de la versión que han dado, que ella siempre había sido una chica completamente normal, que nunca había estado metida en lo que es el ocultismo y todas estas cosas, que esa es una de las partes que se supone que es donde da comienzo la película, y es lo que dices tú, y pone en muchas ocasiones basada en hechos reales, cuando realmente esto no tiene nada que ver con la historia real, porque ni fue así, ni sucedió de esa manera. Luego, tengo otro dato importante, es que uno de estos chicos, se supone que cuando uno de los policías da su versión, es cuando escuchan un ruido en la terraza, que resulta que su madre le había pedido desde otro balcón antiguo tirar una piedra y que se escuchase el ruido. Dices, ¿hasta qué punto llega también la madre
para tener que hacer esto? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué quiere? ¿Qué busca ella? Yo creo que en aquella época estamos hablando de una familia humilde, de una familia de clase media baja, lo que por desgracia aún queda en muchísimos barrios de España, sobre todo en Vallecas, que sigue siendo un barrio de trabajadores, un barrio humilde. Yo creo que lo que buscaba era fama. Buscaba fama, salir en la prensa, que le hicieran entrevistas. Yo creo que buscaba solo darse a conocer. También no hay que olvidar que esta mujer sufría también episodios de epilepsia, y también se ha llegado a decir que también sufría un tipo de trastorno psicológico, ¿no? Pero en mi punto de vista, después de leer todas las entrevistas y después de leer todos los artículos que hay sobre esta familia, yo creo que lo que buscaban eran eso, buscaban fama y buscaban llamar la atención de alguna manera, ¿no? Pues sí, sinceramente sí, en eso te doy la razón y comparto contigo la opinión, porque tampoco se entiende el que los hermanos tengan la necesidad de ir a desmentir o no una cosa u otra, porque tú estás diciendo por un lado que no te interesa hacer X cosa, pero es que ya solo con el hecho de hacerlo, tú sabes que te vas a lucrar de algo, aunque digas que no, tú sabes en el fondo que vas a acabar obteniendo algo de pasta por ahí. Si tiras de un sitio o tires del otro, o sea para desmentir o no, sea más cantidad o menos cantidad, tú sabes que vas a conseguir algo de dinero. Por lo tanto, no me parece justo que digan, lo hacemos sin ningún tipo de interés, porque no es así. En el momento que tú te presentas en un sitio de estos o en una revista o en donde sea, tú sabes de sobra que vas con una intención, y es a sacar dinero. Si no, no le encuentro el qué. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, a pesar, bueno, hay que tener en cuenta que los que han salido ahora desmintiendo todo esto son los dos hermanos. La madre, no tengo constancia, creo que la madre ya no vive, pero claro, ellos lo que han querido un poco al salir contando todo esto, yo creo que la única intención de ellos ha sido más que nada limpiar la imagen que su propia madre, ¿no? Consiguió dar de su hermana. Ellos dicen en todo momento que para ellos su hermana era como si fuera sido su madre, y ellos la intención de estos dos hombres es esa, ¿no? Es limpiar una imagen que se ha manchado y ha estado manchada durante muchísimos años en todos los medios de comunicación, y además algunos de ellos bastante importantes, que se sigue hablando hoy día del caso Vallecas. Y es un caso que yo creo que en lo referente a lo paranormal, en su momento, al principio de los 90, marcó, pues, yo creo que marcó un antes y un después en el estudio de los casos paranormales, ¿no? En España. Pues sí, y luego, claro, tener en cuenta todo esto, lo que acabas de decir, y luego eso no tiene sentido, ya que siga estando en un expediente como caso paranormal, porque la verdad, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido la familia, y viendo que es todo desde un punto de vista psicológico, que no tiene nada que ver con lo paranormal, en sí es que ni el caso tendría que estar ahí, sinceramente. No tendría que estar catalogado como caso paranormal, pero bueno, evidentemente después de todo el revuelo que se ha creado, entiendo que tampoco quieran perder. Bueno, yo es que siempre, a mí que siempre cuando escucho la palabra paranormal me pasa como cuando escucho la palabra ovni, ¿no? Ovni inmediatamente se escucha, enseguida se relaciona con extraterrestre, ¿no? Y un ovni es simplemente un objeto que se ve en el cielo y que no se puede identificar. Pues con lo paranormal, al menos yo pienso, sí, a lo mejor estoy equivocado. Con lo paranormal a mí me pasa un poco lo mismo, porque lo paranormal yo lo tengo calificado como algo que no se puede explicar con un método científico, no tiene por qué estar relacionado con fantasmas. Inmediatamente escuchamos paranormal y ya tiene que estar relacionado con fantasmas. No, algo paranormal es algo que el método científico no puede explicar, o que no tiene una explicación evidente o aparentemente evidente. Con los ovnis pasa lo mismo, no tiene por qué ser algo extraterrestre. Hay muchísimos objetos que ciertos gobiernos tienen en su poder, lo ponen en el cielo todos los días y no podemos identificarlo, pero eso no quiere decir que sea algo extraterrestre. Pues no tenemos que olvidar que esto está calificado como
tema paranormal porque no se pudo ofrecer en su momento ni a día de hoy, aunque al parecer dos hombres pues ya se ha esclarecido un poco qué es lo que le pasaba a esta chica, pero en aquel momento ningún experto de los que acudía a la casa, ni siquiera la propia policía, podía explicar científicamente, o al menos demostrarlo, lo que estaba pasando, aunque ellos supieran que eso estaba manipulado, pero no pueden explicarlo, por eso ponen fenómeno paranormal. Lo que pasa es que se nos ha inculcado desde siempre que lo paranormal tiene que ser inmediatamente algo relacionado con fantasmas, y no es así. No es así, al igual que se nos ha inculcado que un ovni es algo extraterrestre. No tiene nada que ver. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, porque si no, nunca vamos a poder evolucionar y nunca vamos a poder estudiar ciertos sucesos ni ciertas cosas desde la perspectiva de vamos a descubrir qué es lo que pasa aquí, intentando buscar una explicación racional. Si inmediatamente decimos que algo es un fantasma, no es un fantasma, vamos a esperar, vamos a ver lo que está pasando aquí. Claro, hay que sacar un informe justo y correcto de las cosas siempre, ir a buscar el punto de inflexión de qué pasa, de lo que es, lo que decía antes y lo vuelvo a repetir, tenemos que intentar siempre pillar aquella parte, ¿no? El punto de inflexión es cuando tú desconoces aquello, pues ahí es donde tienes que intentar ver qué es real y qué es ciencia ficción. Y partiendo de esa base, puedes sacar las conclusiones que quieras, teniendo en cuenta todas las pruebas que tienes en tu mano. Y a partir de ahí, tienes que verificarlo todo, tienes que sacar un informe tú mismo, o sea, como para ti mismo, decir, ¿qué me está pasando? ¿No? Cuando dices, ¿qué me está pasando? O cuando tienes un mal día que no sabes qué te pasa, con estas cosas pasa lo mismo. Y no quiere decir que porque tengas X comportamiento en su día, ya lo llaman paranormal, ¿sabes? Cuando una persona siempre es, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple. Cuando una persona siempre es alegre, ¿vale? Que esto ha pasado mucho, sobre todo en las edades estas que no existían en las teles, por así decirlo, ¿vale? Sí que es verdad que me he dado cuenta buscando información y todo, incluso información que tengo de casos que nosotros seguimos, particulares, que muchas veces es brutal el nivel de sugestión psicológica que tienen las personas, que si tú pones un boli, ¿vale? Evidentemente si lo dejas así no se caerá, pero si lo dejas aquí, sabes que se va a caer, ¿no? Pues tú, porque el boli se caiga no quiere decir de que ya es paranormal, que es un fenómeno paranormal, ¿entiendes? Igual que con el caso de esta chica y muchas otras cosas. Y en eso incluyo algunos de los casos que estuvimos tratando en su día, lo que decían en lo que era la película, ¿no? Volviendo al tema un pelín, sin repetirnos, el hecho de decir que se abran y se cierren las puertas y ventanas de casa, que no era real, tenemos que tener en cuenta siempre todos los factores, ¿no? Para poder identificar o catalogar algo como paranormal, es imprescindible la información básica. Tener en cuenta que no porque veas una pelusa volando y es un orden, que no porque la cortina se haya levantado y haya hecho esto, es que ha sido un fantasma y ha pasado por ahí. Siempre hay que tener en cuenta el factor ¿no? Y o si no, el factor sorpresa, aquello que no esperas que pase, que te lo encuentres en las narices. Y lo que son posesiones reales, ¿vale? A veces no salen de las personas que tienen el carácter alterado, sino que os voy a decir una cosa, es más, que me hizo un pelín de chuleta porque tengo muchas cosas en la cabeza. El simple, o sea, todo lo que sabemos, ¿vale? Que son, todos sabemos en el fondo, ¿no? Pues que hay ángeles, que hay demonios, que hay cielo, que hay infierno, que hay luz, que hay total, ¿vale? Todos sabemos en el fondo, por decirlo de alguna manera, que todo tipo de posesión empieza por algo, porque tú en el fondo has hecho algo de cara, o has pedido algo al mal, o te has metido en lo que es el ocultismo en sí. Pero no quiere decir que en Dios, eso no te va a salvar de una posesión. Tienes que entender eso.
y tener en cuenta esos factores. Porque mira si es psicológico que tú al ponerle una cruz a una persona que supuestamente está poseída, una vez que se la pongas, ni se le va a quemar la piel, ni va a levitar, ni va a hablar en lenguas en ese momento. Es una persona que va cambiando su carácter gradualmente sin que ella se entere, porque todos sabemos en el fondo que lo que pasa con estos que son los ángeles caídos. No sé si sabéis un poco del tema, pero yo sí, y estoy muy metida por desgracia, ¿vale? De hecho, una de mis familiares sí que lo estuvo, y justamente por eso no lo explico mucho. Pero sí que es verdad que lo estuvo y yo lo he vivido en mis propias carnes y verlo en directo, cómo le va cambiando el humor gradualmente y cómo a partir de ahí tuvimos que movernos y mover cielo y tierra para que ella, ¿vale? Estuviera bien. Y luego, aparte de eso, dice, o sea, hay una pregunta muy típica que se hace la gente, ¿no? Pero dice, ¿qué razón hay para que Satanás quiera entrar y llevarte tu alma? ¿Tú qué crees de esto? Bueno, yo directamente, yo es que no soy muy creyente ni del cielo ni del infierno, ¿no? Yo creo que todo está en la mente de la persona y que, como tú bien has dicho antes, el tema de la sugestión a la hora de una posesión demoníaca o de una supuesta posesión es muy importante, ¿no? Cuanto más sugestionada esté una persona, antes va a pasar, va a acabar sucediendo. Pero si ponemos que esto es real y que existe un Dios existe un Dios, pues obviamente tienes que existir un contrario, que sería en este caso Satanás o Lucifer, como queráis llamarlo. Y el motivo, pues muy sencillo, querer llevarse el alma de una persona no es otra cosa que querer manejarla, ¿no? Querer controlarla a su antojo, querer tenerla en su poder, querer hacer con esa persona lo que quiera. Yo creo que ese es el objetivo, al fin y al cabo, de estas supuestas posesiones, ¿no? Que la persona esté descontrolada, que manifestarse y decir que ellos existen y que están ahí, que son capaces de cualquier cosa con tal de poseer un alma. A ver, no tenemos que dejar de tener en cuenta que sí que es verdad que si es lo que dices tú, no, si esto es, sí que existe por mi parte. Opino diferente por lo que he tenido que pasar en otras ocasiones, ¿vale? Sí que es verdad que hay parte que puede ser psicológica, pero ¿qué pasa? Ahí viene lo que normalmente no nos damos cuenta, ¿vale? ¿Cuándo puede ser psicológico? Pues cuando tú llamas normalmente la atención cuando es psicológico. Tú no te estás ahí deprimido, solo. Hay gente que sí, pero la mayoría no. Normalmente siempre buscas un punto en el que logras llamar la atención de los demás. Hola, Cés, buenas noches. Buenas noches a todos, disculparnos, que estamos aquí bastante entretenidos, pero sí que es verdad que hay un punto que la persona sabe que es real y que no. Ahora os voy a decir por qué. ¿Qué pasa con estos espíritus o energías? ¿Qué pasa con ellos? Pues normalmente se apoderan de la típica persona que odia a los demás, ¿vale? Normalmente suele pasar así. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que no tenía que hacer. ¿No? En este caso, por ejemplo, ¿cómo se puede llegar hasta ese punto de posesión? Bueno, lo más seguro es que hayas recurrido al mal o al ocultismo, como hemos dicho antes, ¿no? Porque incluso hayas intentado hacer un pacto con Satanás, según tú, que luego sabes que a lo mejor tú pides algo y luego resulta que te sale bien, sabes de sobra que luego lo tienes que devolver. ¿Y cómo? Ahí está el que. ¿Cómo lo tienes que devolver? Puede ser un familiar tuyo, puede ser tú misma, te puede pasar algo a ti, o algo por el estilo, ¿no? De hecho, conozco una persona que, según ella, quiso hacer un trato, ¿vale? Para que tú tengas una idea, Jero, quiso hacer un trato
y resulta que no le salió bien y ahora esta persona está operada de la espalda y ella asegura que es por eso, que es porque hizo un pacto en su día que lo tenía que hacer y que ella se lo ha cobrado de esa forma. En este caso, ¿tú qué opinas? Bueno, a lo largo de la historia existen muchas historias de supuestos pactos con el diablo, como no me acuerdo, este guitarrista de los años 30, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero es uno de los primeros bluesman de la historia. Incluso los casos de pactos que se atribuyen son de músicos. Niccolo Paganini se dice que también hizo un pacto con el diablo y que debido a ese pacto lo que sí es increíble es que en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedades o de pandemias, ¿no? Como esta que estamos viviendo ahora, o supuesta pandemia, porque bueno, yo ya no sé qué creer, la verdad, es cuando aumentan los casos no solo de posesiones demoníacas, sino de supuestos pactos con el mal, porque igual que hay gente que recurre a Dios o a la iglesia para rezar y para pedir por los seres queridos, también hay personas que acuden a los pactos con el diablo para salir de esto lo más rápido posible. O sea, yo creo que hay también, en este tipo de momentos difíciles, es cuando el demonio, es que existe, hemos dicho que vamos a decir que existe para hacerlo todo más romántico, por así decirlo. Pues en ese, sí, porque aunque parezca que no, cuando suena una cosa más romántica es cuando más vende, ¿sabes? Entonces vamos a vender, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Pues sí, la verdad es que cada vez hay más gente, y yo también he escuchado testimonios de varias personas que ellos aseguran que antes ellos tenían una vida normal y que a raíz de ese pacto fue que o empezaron a decaer económicamente, perdieron su trabajo, incluso padecieron algunas enfermedades. ¿Qué es lo que crees? Pues claro, llega ponemos también ahora como ejemplo la película que hemos hablado antes. ¿En qué momento llegamos a maquillar tanto la realidad que le hacemos una cosa fantástica, por así decirlo? Tampoco podemos poner a una persona en duda porque nos cuente su historia. Obviamente, para tú hablar con este tipo de personas y para tú creerte o no creerte este tipo de testimonios, pues obviamente lo primero que tienes que tener es una mente abierta. Si eres una persona escéptica y eres una persona que no te crees nada de lo que te cuentan, pues obviamente ni te molestes en escuchar porque no te vas a creer nada. Sin embargo, siempre está el beneficio de la duda, ¿no? Porque igual que no podemos desmentirlo, tampoco podemos demostrarlo. Entonces te quedas con la duda de que siempre algo hay. Porque algo tiene que haber, eso está claro. Pues sí, de hecho yo, ya lo sabes, a lo que nos dedicamos nosotros es, pero estaba leyendo lo del CES aún y resulta que ya lo había leído en mi caso. Sí, de hecho sí, ¿vale? Sí que conozco gente, casos de los que hemos llevado, de los que seguimos llevando a cabo, casos particulares, ¿vale? Y siempre les decimos lo mismo: creer férreamente en Dios no te va a salvar. Igual que hay personas que hacen culto a Dios, hay otras que hacen culto al demonio, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto, pues, lo típico, ¿no? Hay que se pasa todo el domingo rezándole a Dios en una iglesia y luego es un hijo de puta hablando mal, que lo digo tal cual, ¿vale? Porque hay gente... Conozco más de uno y de una y los tengo muy cerca, por desgracia, pero bueno, vamos a cambiar. Sí. No, pero es verdad, ¿eh? Conozco más de uno y de una que son unos auténticos beatos, por así decirlo, y después son, con perdón de la audiencia, son los más hijos de puta que puede haber sobre la tierra, ¿eh? Sí. Pues sí, es verdad, yo lo siento, pero es así. Luego, he conocido gente que sigue lo que es el paracultismo, ¿vale? He seguido gente que, incluso yo vengo de una familia católica, una parte es católica, una es mormona y la otra es evangelista. Me ponían las tres partes así la cabeza, como un bombo cuando era pequeña. Incluso
me obligaron a hacer la primera comunión, que ese día yo recuerdo que, que hice de las mías porque estaba harta, yo no quería hacerlo, yo le dije, y claro, me acordaré siempre, le dije a mi abuela, si es que antes de hacer la primera comunión, yo lo primero que quiero hacer es adorar a Satán, se lo dije en plena iglesia. Yo la hice, yo la comunión, no, yo en serio, yo la comunión, yo lo digo, yo la hice por la hostia. ¿Ah, sí? La que me daba mi padre si no la hacía. No, pero mira, ya que has dicho los satanistas, también, por desgracia, ¿no? Aunque parezca mentira, tal y como esta sociedad ha difuminado tanto ciertas religiones y ciertos cultos, los satanistas, la iglesia satanista no tiene nada que ver, los cultos de la iglesia satanista no tienen nada que ver con esto que nos venden en las películas de rituales de matando niños, de matando... No tiene nada que ver, son cultos totalmente diferentes. Simplemente los católicos practicantes, ¿no? Veneran a Dios y ellos veneran la figura de Lucifer, del ángel caído. Simplemente. Ya está, ni sacrifican mujeres, ni sacrifican hombres, ni sacrifican niños, no tiene nada que ver. De hecho, tú lees la Biblia satánica de Anton LaVey y a lo mejor algún gato negro en ciertas determinadas festividades o días señalados del año, pero después los rituales que te salen nos venden en las películas es una sociedad en la que, por desgracia, la Iglesia Católica ha maquillado tanto la realidad y ha maquillado tanto lo que es contrario a ella, que nos ha hecho, ha sugestionado tanto la mente del ser humano, que ya sencillamente vemos lo que nos han impuesto, no vemos la realidad, no vemos más allá del velo que tenemos delante interpuesto por una sociedad opresora entre los que, por supuesto, figura el Vaticano, no me cansaré de decirlo, la mayor mafia del mundo. Pues sí que es verdad, en eso también comparto contigo la opinión. Sí que conozco, por desgracia, en lo que es en Latinoamérica, en la parte, sobre todo, pues tirando a Cuba, incluso en Honduras, en mi propio país, ¿vale? Hay unas que otras sectas, no se les puede decir, sino que entidades, ¿vale? Al igual que tienen sus iglesias católicas unos, pues ellos tienen sus iglesias satánicas, ¿no? Unos le llaman vamos a alabar a Dios y los otros le llaman pues vamos a profanar a nuestro Dios. ¿Me entiendes la diferencia, no? Pero sí que es verdad que conozco algunos que otros que de hecho la practican, lo que es el satanismo, el ocultismo, lo que es ya cosas más fuertes de cara a las personas sensibles, ¿vale? Conozco gente que tanto le da matar a una persona o degollarla cuando tiene que hacer un ritual, como si mata a un gato o un perro. Y esto existe, y es real, porque al igual que dice el Jero, hay la Biblia satánica, y al igual que hay la otra. Y tanto una como la otra están hechos por el hombre, ni más ni menos. Sí, exactamente. Además, la Biblia, si tú coges la Biblia católica y la estudias de hecho, creo que el más indicado para esto sería el propio Guillermo Berman, que es un estudioso de la Biblia, además en hebreo, que es más de la Torá, que es más difícil. Es una recopilación de textos y de libros que se han escrito a lo largo de la historia. Y simplemente pues llegó un momento a partir del Nuevo Testamento se hace el Concilio de Nicea y se divinifica a ciertas figuras, entre los que por supuesto está la figura de Jesús, que bueno, yo soy de esa fracción, de ese 5% de la humanidad que opina que Jesús no existió, pero bueno, vamos a poner que existió también, ya que existe un diablo, para que exista el Hijo de Dios. Y bueno, llega el Nuevo Testamento, se siguen añadiendo textos a esa Biblia. Se hace el Concilio de Nicea y se discute qué parte es la que cómo va a quedar la Biblia que actualmente conocemos. O sea, es lo que tú dices, igual que la Biblia satánica está escrita por el señor Anton LaVey, pues la Biblia católica está escrita por el hombre, por el emperador Constantino, que fue pagano toda su vida y se convirtió en cristianismo justo antes, en el momento de su muerte.
Yo la verdad que yo no me gusta para nada ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque las dos están creadas por personas como nosotros, ¿vale? Si fuesen cosas que se hubiesen encontrado, al igual que las pirámides de Egipto, que más adelante ya tocaremos este tema. Ahora estamos con las posesiones, para los que os acabéis de conectar, ¿vale? Estamos lo que son temas de posesiones demoníacas, los que puede ser lo que no. Hemos estado hablando o desmontando la supuesta realidad de la versión que nos han dado en la película de Verónica, ¿vale? Y ahora pues seguimos con, pues explicando un pelín sobre lo que es Dios, lo que es Satán, lo que es una cosa y lo que es otra, ¿vale? Para que os pongáis un poco al día, ya miraréis el vídeo. Pues sí, Jero, yo la verdad que no me leo ni una cosa ni la otra, ya te dije, a mí me obligaron de pequeña a ser de una religión, de otra y de otra, me marearon mucho y la verdad, que para mí es, pues que no me creo ni mucho ni a unos ni a otros, ¿vale? Tú haces siempre lo que crees que debes hacer en ese momento. Si piensas que es lo justo y lo correcto, lo harás igualmente, independientemente de lo que piensen los demás. Y en cambio, cuando vas a un sitio de esto, tú haces algo mal, mira, por ejemplo, en la iglesia evangelista, generalizando, de los sitios a los que he tenido que acompañar a mi madre o a mi familia en su día, por ejemplo, en la evangelista tú vas, haces algo mal, le explicas al pastor, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan un poco todas. El pastor te dice, bueno, no pasa nada, órale a Dios y ayuna 3 días. Vas a la iglesia católica, has cometido un asesinato, el cura te tiene que guardar el secreto de confesión, y resulta que rezando unos cuantos Ave Marías y unos Padre Nuestros ya está. Pues oye, yo la verdad que ni una cosa ni la otra. No sé tú cómo lo ves, pero viendo desde el punto de vista que tanto, para mí, tanto la Biblia satánica como la Biblia de Dios son dos cosas hechas por una persona humana. Por lo tanto, son 2 libros. No hay más. Sí, no, está claro, además lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Ambos libros, yo he tenido bueno, voy a decir la suerte, pero la suerte no, porque lo he hecho porque yo quería, ¿no? Pero sí, no, sí he tenido, te voy a decir la suerte porque a día de hoy la Biblia satánica de Anton LaVey, la original, porque existen varias versiones, pero yo he tenido la suerte hace ya muchos años de leer la original, traducida al castellano de Anton LaVey. La verdad que se deja claro que está escrita por un hombre que no estaba bien de la cabeza, porque este señor Anton LaVey, hay que decir que era un desequilibrado, ¿vale? Él se creía la reencarnación de Lucifer, ¿vale? Él lo dice abiertamente, que él es la reencarnación de Lucifer y que está puesto aquí en la tierra para cumplir la misión de Lucifer. Entonces, como tú ya lees eso, ya dices tú, mira chaval, no estás bien de la cabeza, pero bueno, al igual que la Biblia católica está creada con un fin, está creada con el fin simplemente de crear una de las mayores sectas de la historia y de hacer negocio. Pues está claro que Anton LaVey vio un filón en esto de la Biblia satánica e intentó emular a la Iglesia católica, pero siempre desde el antagonismo, o sea, con la parte contraria. O sea, que si tú has hecho un negocio con Dios, yo voy a hacer un negocio con Lucifer. Y ojo, no le fue tan mal cuando a día de hoy son muchísimas las personas que en secreto profesan el satanismo. Y parece una locura, pero los últimos datos creo que hablaban incluso de millones de personas en todo el mundo. O sea, que estamos hablando de una secta que en la sombra, entre comillas, tiene muchísimos seguidores. Pues mira, una de estas sectas hoy en día, ¿vale? Son cuando yo os digo que vamos a subir a Montserrat y qué tal, que en su día ya critiqué a estas personas, me da igual, ¿vale? Ya lo hice y no lo volveré a hacer. Pero, por ejemplo, Jero, tú que no lo sabías, porque no hemos tenido tiempo de ponernos tanto al día, ¿vale? Ahora lo tendremos, por suerte. Mira, subiendo a la montaña de Montserrat, ¿vale? No sé mucho, y ya lo dije porque estaba cabreada como una mona, ¿vale? Fuimos a hacer un trabajo energético, vamos a poner, ¿vale? Tú porque eres escéptico, pero las personas que creen como todo el mundo, ¿no?
fuimos a hacer un trabajo de energías ese día y habían un grupo de satanistas que no hicieron más que sabotear todo el trabajo que estábamos haciendo para aquellas personas a las que van y les va bien hacer este tipo de terapia, porque en el fondo es como una terapia, ¿vale? Y no hicieron más que ir a sabotear todo el trabajo que habíamos hecho. De hecho, uno de estos individuos, ¿vale? No voy a decir nombres, no me voy a mojar. Uno de estos individuos iba o intentaba ir camuflado, ¿no? Pues lo típico, me pongo una capucha, iba todo, pues continuamente, cuando tú haces un trabajo energético para las personas, para resumirlo, tú haces un trabajo energético, se supone que es para bien, ¿vale? Aparte subimos con el fin a la montaña, ¿por qué? Con el fin de coger la energía del bosque, del sitio, de la tranquilidad que hay en el sitio, del sitio en sí, de lo a gusto que se sienten las personas cuando están en ese sitio. Entonces nos es más fácil hacer un trabajo cuando una persona está relajada y tranquila, que no coger una sala, alquilarla y de paso que te gastas la pasta hablando claro, sale como el culo, ¿vale? Entonces subimos a Montserrat con ese fin para poder hacer esas limpiezas de energía, vamos a poner, y para trabajar con las personas en sí, hacer este tipo de terapias cuando este individuo en cuestión, ¿vale? Digamos que empezó a hacer de las suyas, vieron varias personas que se encontraron muy mal, de hecho tuvimos que deshacer lo que era el círculo, porque es un círculo, cada uno lleva X piedra, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? De este estilo, unas piedras así. Cada quien tiene sus creencias y sus cosas, pero como digo, yo respeto a todo el mundo, pero para que tú lo veas desde el punto de vista de estas personas, les afectó muchísimo el simple hecho de coger y sabotear aquello en aquel momento cuando todos ya estaban tranquilos, calmados, a punto de empezar. Este individuo no hizo más que ir a sabotear y empezar a recitar alguna de estas oraciones en un idioma que nadie conoce, que nadie sabe, ¿vale? Y una de esas personas de las que estaba con nosotros se encontró muy mal, ¿vale? Tuvimos que deshacer el círculo, volver a reactivar todo, y justo cuando se fue esta persona, la otra chica que estaba con nosotros se empezó a encontrar bien, pero en cambio cuando vino este individuo se encontró súper fatal. ¿Qué vengo a decir con esto? Pues que tú puedes hacer servir una cosa para bien o para mal, pero bajo tu criterio. Entonces, en eso sí que te doy la razón, ni creo en una cosa ni creo en otra. Puedes tirar en un determinado momento de una o de otra para decir, ostras, pues mira, a ver, hacer un experimento, ¿no? En este caso, pienso yo. Sí, no, está claro, tú puedes ser más o menos escéptico. Mira, yo, por ejemplo, yo en el tema de, te lo he dicho antes, ¿no? Yo sí, en temas de posesiones, en temas del demonio, de Dios, yo soy muy escéptico. Sin Hola, embargo... Gerard, buenas noches. Ah, está Gerard por aquí. Buenas noches, Gerard. Ya nos llamamos con él. No. El directo, porque como está ahí, pues va conectándose cuando puede. No, pero sí, lo que te decía, ¿no? Yo, por ejemplo, en temas de posesiones y temas del demonio, de Dios, de esto, yo soy muy escéptico, pero sí es verdad que sí, y te lo he dicho también, algo hay, ¿no? Yo, por ejemplo, y lo he dicho ya en varios programas y lo digo, ¿no? Yo desde que mi padre fallece hace ya casi poco más de 2 años, yo noto la presencia de mi padre muy a menudo y yo sé que mi padre está con nosotros. De hecho, en varios gestos que he visto a mi hijo pequeño, yo sé que mi padre está con nosotros. Sí es cierto que el trabajo si tú pretendes siempre que te respeten tu trabajo, que te respeten tus creencias, tú tienes que respetar las creencias de los demás. Tú no puedes dedicarte a sabotear el trabajo de ciertas personas simplemente porque no vayan con tus creencias, ¿no? O porque a ti no te gusta lo que estés haciendo. Oye, si tú llegas a un sitio
y yo veo que están haciendo el trabajo que tú estabas haciendo, por ejemplo, pues lo más lógico es o me voy de allí o me quedo a verlo, pero en silencio, no molestando a los demás. Sí es cierto que los satanistas siempre son por lo menos el 90%, son unas personas que se dedican a eso, ¿no? O profesan mi religión o no voy a dejar ni que pongas en práctica tus creencias, ni que pongas en práctica algo que puede beneficiar a los demás, porque ante todo lo que ellos llevan por delante es hacer el mal. El mal en la tierra. Dios, el demonio es el antagonista de Dios, o supuesto antagonista de Dios. El mal en la tierra. Igual que Dios es el bien, pues Satanás es el mal. ¿Qué pasa? Que nos encontramos siempre con personas indeseables, igual que en el caso de la Iglesia Católica. Están las personas que por culpa de ellos pagan mucho por pecadores, y todos los que son católicos son unos cabrones, vamos a hablar claro. Pues están los satanistas, que por culpa de ellos no se ve el verdadero trasfondo que esconde esta religión, porque como he dicho antes, es una religión que ni sacrifican mujeres, ni sacrifican hombres, simplemente es todo lo contrario a lo que dice la Iglesia, son contrarios a la Iglesia. Ese es el verdadero satanismo, no profesar lo que la Iglesia Católica dice. Entonces es muy triste, ¿no? Cómo se sabotea el trabajo de ciertas personas simplemente por el hecho de defender un ideal, que en este caso yo creo que no fue ni por defender un ideal, fue por putear y ya está. Pues sí, mira, de hecho simplemente fue por eso. Lo pudimos comprobar. ¿Por qué? Porque, a ver, habían unos cuantos que iban con este individuo, ¿vale? Y pasadas las 2 horas de haber acabado la faena que queríamos, volvieron otra vez, porque mira que son cansinos y muy pesados, ¿vale? Y vinieron a eso. Nosotros, unos días después volvimos a ir, porque ellos se quedaron, entonces dijimos, bueno, como ellos se quedan, nosotros nos vamos y evitamos problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Volvimos al cabo de unos días y habían hecho uno de sus rituales, ¿vale? En el cual consistía en ensuciar, vamos a decirlo así, y hacer que el hecho de tener que estar ahí personas que no fueran de su mismo nivel, ¿vale? De estar con ellos o a su favor, pues se encontrasen siempre mal, ¿vale? Que ya ves tú que las personas que creemos en X cosas, pues sí, te sientes mal, y más personas, pues como tú sabes, como tú notas la presencia de tus padres, pues al igual yo puedo ver, oír y muchas otras cosas que las personas hoy en día les cuesta mucho abrirse y entender. ¿Qué pasa? Pues que cuando yo voy a un sitio, yo veo directamente cómo está aquel sitio. Yo sabía que había algo que no estaba bien. Y no me hizo falta ni el péndulo ni nada, que cogí, caminé y dije, hostia, pues mira, había, recuerdo por lo poco que estuvimos, porque estuvimos poco rato, o sea, acabamos lo que teníamos que acabar y nos fuimos ese día, habían 2 cebollas así de grandes, ¿vale? Había una piedra verde, había un estilo un cuarzo, pero tirando a negro, y otra, ¿vale? Que recuerde que estaba manchada de sangre, porque era sangre, no era tinta, no era descolorante, porque lo miramos, ¿vale? Y no lo era, y efectivamente pues era sangre. Sí que nos sentimos bastante incómodos, porque teniendo en cuenta que hace unos días habíamos venido para hacer una faena, pues te molesta, ¿no? El simple hecho porque yo no voy a buscarte a ti para sabotear tu faena, ni te voy a sabotear tus rituales o tus cosas, pero tampoco quiero que tú vengas a sabotearme de mis cosas, ¿me entiendes? Igual que lo típico de las posesiones, ¿no? El creerte realmente en Dios no te va a salvar, porque para eso tienes que pasar por X procedimientos, y una de ellas, que nunca se tiene en cuenta, es que cuando tú haces un pacto con Satanás, ¿vale? El simple hecho de querer salir de donde estás, ¿no? De donde sea que estés atrapado, o de lo que sea que hayas pedido o hayas hecho en su momento, ¿por qué digo que no te va a salvar creerse realmente en Dios?
Porque cuando tú haces un pacto, sabes que siempre tienes que dar algo a cambio, sea para bien o sea para mal. Entonces tú sabes, en el fondo ya te esperas lo que puede hacer que te pueda pasar. Sí que hay casos reales, sí, claro que los hay, más faltaría, ¿no? Igual que hay casos que no son reales, pero los pasan por reales. Así que no voy a decir más, pero sí que es verdad que lo que son temas, posesiones, energías, estas cosas, tengo experiencia en lo que es en el campo y sinceramente lo que he visto muchas veces con mis ojos, pues sí, es horrible. No me gusta, ¿vale? Al igual que puedo hacer un trabajo a distancia, cuando tengo que hacer un trabajo con una persona que está muy tocada, vamos a decir en este aspecto, sí que es verdad que cuesta mucho, te desgastas mucho y luego, claro, está el factor de familia, de gente, de las que creen en una religión, de las que creen en otra, de las que no creen, de las que son escépticas, y es muy complicado poder quedar al fondo de aquella situación, porque no se puede ayudar a una persona que está sugestionada, pero no se puede ayudar a una persona que por un lado te pide ayuda, pero que por otro se está auto, ¿sabes? O sea, se está autocontradiciendo consigo misma. Por eso no logro entender qué ganas tú yendo a sabotear una cosa que ni te va ni te viene, que sabes que en cuanto se acabe se larga la gente y ya está. Igual que lo que decías tú antes, tampoco porque sean fatalistas tienen que matar gente, porque incluso os diré una cosa, ¿vale? Hay mucha gente de muchas religiones, y en principal algunas religiones que tienen mucha pasta, que como no saben en qué gastarse el dinero, no hacen más que coger a niños o mujeres y hacer rituales con ellos, incluso curas de iglesias que lo hacen hoy en día. Y de esto creo que sabemos de lo que hablamos. No, no hay que olvidar que los mayores asesinos de la historia es la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene en su haber el dudoso honor de ser los que más asesinatos injustos. Todos ellos han cometido, bueno, todos, en el 90% de los casos, los que más asesinatos han cometido a lo largo de la historia, incluso algunos por imponer ideales como la guerra en Tierra Santa, la Santa Inquisición, incluso tienen el honor de haber creado uno de los libros que más muertes tienen en su haber, ¿no? El Malleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas o el tormento de las brujas, en el que se instruía al guerrero sobre cómo localizar, cazar y matar a una bruja. Y muchísimas mujeres y niñas incluso de la Edad Media fueron sacrificadas por el simple hecho de aprovechar la situación de que en aquel momento el pueblo era un pueblo inculto, solo leían los curas, porque en aquella época los libros se escribían y se guardaban en los monasterios. Buenas noches, Miriam, buenas noches, Gonzalo, Mauricio. Buenas noches a todos. Y como decía, los mayores asesinos, resumiendo, los mayores asesinos de la historia es la Iglesia Católica. Le puede gustar o le puede gustar más o menos a la gente, pero es que es así. O sea, si investigamos un poquito, ya es una religión que actualmente es la que más seguidores y adeptos tiene en el mundo. Por eso no deja de ser una serie. O sea, que si hablamos de que los satanistas en un momento dado matan gente, los católicos no son menos. La Iglesia Católica, no todos los católicos, pero la Iglesia, incluso hoy hay casos. El más reciente es el de esta niña que está otra vez en boca de todos, Emanuela Orlandi. Esta niña que supuestamente desapareció en el Vaticano. Incluso ahora se están filtrando audios de los momentos en los que esa niña era torturada. Es muy fuerte esto. Yo he escuchado esos audios y esos audios son fuertes, no, lo siguiente. Y cómo la Iglesia se empeña en tapar casos de asesinato, de corrupción de menores, incluso
tráfico de armas. O sea, me dicen a mí que el Vaticano es, como dijo uno, ¿no? El Vaticano no es una, como dijo, no es una empresa, es una luz que salva y guía a millones de almas atormentadas. Y le contesta a otro, sí, venga, y también es un banco. Es que estamos hablando desgraciadamente, de que incluso la propia religión es capaz de matar. O sea, es capaz de matar, de mentir, de robar y de todo. Por eso yo siempre digo que céntrate en lo que tú haces, no te centres en lo que hagan los demás, y si no te interesa, simplemente vete. Yo creo en el caso este que tú comentabas, el sabotaje de esta gente, aparte de dar por culo, que está claro que no querían otra cosa, el hecho de que vosotros os dedicaréis a limpiar aquel sitio de energías negativas, eso a ellos les perjudicaba para sus supuestos rituales. Al menos es lo que es la única razón que puede explicar el hecho de que os sabotearan de esa manera, si no se explica. Pues sí, la verdad, Jero, que es muy triste, pero sí, también es muy molesto, ¿vale? Luego también... Perdona Katia, yo sé que con lo que yo he dicho de la iglesia me voy a ganar muchos enemigos y mucha gente me va a dar, pero es que no, yo soy una persona que... A lo que no les guste es lo que hay, porque es verdad y es así. No, yo sé, pero yo sé que hay ciertas cosas que no están bien vistas, por desgracia, en esta sociedad, y yo sé que mucha gente me puede, ya me han criticado, ¿no? Más de una vez, y me han dicho que yo tengo un problema, incluso mi mujer me lo dice muchas veces, te lo dije el otro día, que muchas veces me dice, relájate, que cualquier día vas a tener un problema. Yo me caliento y sobre todo con este tipo de gente que se dedica a lavar. De hecho, mira, no te vayas muy lejos. En esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, todavía no he escuchado ni he leído ninguna noticia de que el Vaticano haya hecho ninguna donación, ni siquiera a Italia, ninguna donación para la sanidad pública, ni para material sanitario, ni para las familias desfavorecidas, nada. Simplemente piden rezar cuando son la institución que más oro y más obras de arte tiene en el mundo, porque ¿qué no habrá en esos archivos vaticanos? ¿Qué no habrá metido? Que no dejan entrar a nadie. Como ha pasado en Cádiz, en España, en otros sitios no sé, en España la iglesia tú sabrás que está exenta de pagar el IBI. Pues el alcalde de Cádiz ha cogido y ha dicho a la iglesia de Cádiz que si ellos no van a aportar dinero para el coronavirus y para los sanitarios, tienen que pagar el IBI este año. Y me parece muy... Y es muy triste que una empresa que se dedica a profesar la fe y a profesar la humildad, y que hay que compartir, que hay que ser hermanos. Ojo, Dios dijo que tenemos que ser hermanos, no primos. Pues sois vosotros los que tenéis que predicar con el ejemplo. No podéis pedirnos ahora nosotros que creamos a Dios, que no adoremos al diablo y que no adoremos a ciertas entidades, ni hagamos ciertas prácticas, que incluso prácticas tan sencillas como las limpiezas de aura, el hecho de creer en otro tipo en el karma, son incluso calificados por ellas como pecados mortales, porque no estás creyendo en Dios y no estás creyendo en lo que Dios dice. Pues vosotros tenéis que predicar con el ejemplo, y en una crisis mundial como esta, panda de cabrones, no callarse la boca y decir, en Italia por lo menos, ya no digo al mundo entero, pero coño, que estáis en Italia. Italia es uno de los países más dañados del mundo, aunque sea, no digo una fortuna, pero aunque sea que se os vea la intención de comprar material sanitario para esas personas. Pero bueno, nos estamos yendo del tema y no quiero tampoco, no, me caliento ya, me caliento y no paro. Pues vete a echar agua fría. Agüita, dame agüita. Vete a echar agua fría. A ver, yo sinceramente sí tengo mucha gente que que me han tirado los perros, no. Lo siguiente, por el simple hecho de decir pues que no creo ninguna palabra de lo que dice un hombre, porque sea un cura no quiere decirle que tenga que creer todo lo que diga. En cambio, conozco a otros que son padres, que han sido militares y tal, y pues mira, son más creíbles que no uno que supuestamente es santo. Lo siento, pero por ahí no pasa. Igual que un pastor que se supone que tiene familia, que me vengas a pedir un tiempo cuando un cabronazo tienes una iglesia abierta, tienes casa,
por un tubo que vengas a pedirme a mí, pues no me da la gana, hablando claro. En cambio, ¿qué gano yo limpiando aguas o energías? Pues mira, está más tranquila, no gano un duro, pero ni estafa ni nadie me estafa. No me nota. Lo siento, pero es así. Y me callo porque como tujero, pues soy de mecha corta, ¿vale? Y soy como una hoja. Así que bueno, volviendo un poquito al tema, ¿no? De lo que eran las posesiones, que no se me ocurrió completamente. Hay un dato muy importante en todo esto, ¿vale? Que siempre, si os dais cuenta, en la mayoría de películas, siempre resulta que llega el momento que llaman al cura y el cura lo salva y que se tira agua bendita y tal. Recordad que sí, es una peli, pero es que en la vida real también suele pasar, no sé tú, pero yo personalmente quiero, en su día sí, llamamos a un cura para una chica que tenía, bueno, pues sí tenía algunos síntomas, digamos, pues, como aquel que tiene síntomas para una gripe, pues el otro que tiene síntomas para una posesión. Lo típico que te levantas con moratones en sitios donde tú no llegas, donde es complicado golpearse. Aparte hematomas, ¿no? Aparte de los hematomas, tenemos en cuenta lo que es las lesiones. Yo me he levantado con hematoma, pero porque me ha pegado mi mujer, ¿no? No, cariño, no, te quiero, cariño. Te van a dar. No, ya sabes, no, es broma. Sí, ya, esta no es para mí. No, era por poner una nota de humor, pero no, ya sabe que besito, cariño. Sí, ya veremos. Sí, no recibe, cuando te vuelvo a llamar por teléfono ya por según la voz que si no tienes noticias de mí en 2 días, mando una corona de flores, ¿vale? Pues mira, hay un dato curioso, ¿no? Lo que decía de las posiciones, y una de estas son los hematomas, los moratones, los golpes, pero yo os voy a dar un testimonio mío, real, ¿vale? Que me da igual si me creéis o no, yo lo explico para que tengáis un ejemplo. Y lo siento, pero lo tengo que decir así porque estoy bastante harta de que me digan pues, que soy esquizofrénica o que tengo problemas mentales. Pues no, de eso ninguno. Problemas mentales tenemos todos. Y así. A lo que iba. Sí que es verdad que me he encontrado, ¿vale? Por ejemplo, aquí en casa, en su día, pero una cosa muy extraña, ¿vale? Yo me fui a hacer la siesta y cuando estaba haciendo la siesta, bueno, aquello que te vas quedando dormido, ¿no? Aquello que pillas el cuchillo y si soy que bien voy a poder dormir. Pues recuerdo que tuve ese día un día malísimo, me fui a tirar al sofá y cuando me tiré en el sofá, noto como algo o alguien me coge de aquí y me tira hacia arriba. Y cuando intento estirarme más, me levantan y cuando intento levantarme me pillaban de aquí. Me quedaron los dedos marcados de una manera que ni era ni esto ni esto. Y me lo podría haber hecho yo para que lo entendáis, ¿vale? Unas marcas aquí en el cuello que eran unas uñas o dedos inusuales completamente, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que conocemos o con lo que tratamos, ¿vale? Para que lo entendáis. No vi a nadie, no vi nada ese día. De hecho, Gerard no estaba sola en casa, simplemente me quedé a dormir porque estaba cansada. No sé si alguien ha tenido algún día de estos malísimos, que simplemente se estar a dormir y decir, vale, se acabó, que pasa este día y mañana será otro. Entonces yo me estiré en el sofá y cuando me puse en el sofá, por lo que sea, ese día, aparte que lleva un día malísimo, estaba presenta las pulgas, recuerdo un comentario que hice y dije, joder, para estar tan acompañada, pues no veas cuando estoy sola porque narices nadie aparece. Fue el único comentario que justo después de hacer ese comentario me tiré en el sofá y cuando me tiré en el sofá
empezaron, pues esto no, pues a tirarme de aquí, y aquí me tiraban así todo el rato. Hasta que no sé qué hice con las manos, ¿vale? No sé qué hice así, y no sé ni qué recité en ese momento, no me acuerdo la verdad. Solo sé que pude hacer esto, y en cuanto hice eso, me levanté y me fui justamente corriendo a mirarme al espejo, porque sabía que digo, no puede ser un sueño, porque si fuera un sueño tú sigues durmiendo y así. Es que notaba como alguien me levanta, me vuelve otra vez, me levanta, me vuelve otra vez. Algo completamente inusual, ¿vale? Y menos en casa, que tiene que estar completamente inusual. Tenemos un peque, ¿sabes? No podemos dejar que la cosa vaya mal. Pues mira, ahora porque no puedo enseñaros nada, porque no puedo y se me ha venido a la mente, claro, tenía unas marcas que solo habían visto aquí, como que unos dedos que ven hasta aquí, y de aquí a aquí, que hayan unos arañazos que sean iguales, que en vez de ser ya no, pues ¿vale? Ya, unos cuantos arañazos, no llegué a estar grave, y os digo una cosa, justo en el momento que estaba, ¿vale? Pues, prueba, sí que tengo solo quería y Se te escucha fatal, Katia. ahora Ahora un poquito mejor, sí. solo intentaba dormir, pero al intentar dormir fue peor que no quedarme despierta, porque si lo llego a saber, con todos los arañazos que se me quedaron aquí, porque es que lo lógico era esto, ¿vale? Para que vosotros lo entendáis, es que venían desde aquí también, no puede ser una cosa que me haya hecho yo, ¿me entiendes? A lo que me refería, de lesiones, de hematomas y de cosas como estas varias que suelen pasar hoy en día y siguen pasando, pero que la gente no explica X situaciones como esas, de casos pues paranormales o no, ¿vale? Por el simple hecho del qué dirán. Y al igual que las posesiones, cuando la gente no habla y les pasa las cosas que van a más y a peor, es porque en el fondo también ya llega un punto que hasta ya les está bien lo que les está pasando, que prefieren no decirlo y seguir con la gente. Pienso que uno de esos problemas y esos factores es este, ¿no? Y darte cuenta en el punto en el que estás y pensar realmente en qué momento has empezado a hacer ese cambio gradual o de energías o que te sientes decaído o de mal humor todo el día, pero cuando te digo todo el día es todo el día, que no hay ningún momento que te pueda relajar. No sé tú, yo sé que eres un pelín escéptico, pero creo que ya sabes un poco. Sí, no, yo aparte, Normalmente. yo tengo muy cerca un caso, no voy a dar su nombre porque me lo contó en confianza y no voy a dar su nombre, pero un caso de una persona que me cuenta que al principio de mudarse a su piso, pues esta persona se notaba muy cansada, se notaba muy fatigada, el humor le había cambiado totalmente y todo empezó, ella se dio cuenta de que algo raro había en la casa cuando un buen día se encuentra la puerta de la calle abierta, pero de par en par. Entonces una amiga suya que es sensitiva también, llegó a su casa y le dice, en tu casa hay mucha gente. Y le dijo, y detrás de la puerta del dormitorio hay una mujer vestida de negro. Entonces, investigando, esta persona se entera de que esa persona es la antigua dueña del piso. Entonces, claro, esta chica le hace una limpieza, le dice lo que tiene que hacer para que estas entidades vayan, pero es que esta persona me asegura que a día de hoy, en el piso suyo todavía siguen pasando cosas raras. Que ella de vez en cuando hay días en los que se siente como cansado, como no de mal humor, sino deprimido. De repente, pero de estar, de acostarse por la noche riéndose y levantarse llorando al día siguiente. A ver, sí que es verdad que volviendo al tema de energías y todo esto, puedo corroborar estas situaciones teniendo en cuenta como digo siempre, los casos que tenemos, incluso yo personalmente,
cuando he tenido que hacer una limpieza a otras personas, también te llevas lo que decías tú, Jero, ahora, cuando cambias de casa, recuerda que siempre no dejas de salir de tu zona de confort y vas a otro sitio al que no sabes cómo estarás, cómo te encontrarás, cómo te vas a sentir, qué vas a sentir cuando estés ahí, ¿vale? Sí que es verdad que hay puntos que no sabes qué hacer porque es que, a ver, es muy desesperante encontrarte en esta situación porque no sabes a quién acudir y de qué manera plantearle esto que te está pasando sin que aquella persona se eche a reír y decir, pues son cosas tuyas, son paranoias, o es psicológico. No, muchas veces, ya os lo digo, que al igual que existe una cosa, existe la otra, y muchas veces sí que es verdad que podamos ser nosotros mismos y no nos demos cuenta, pero es que el 50% es eso y el 50 o 90% muchas veces es este tanto por ciento paranormal que no queremos ver, porque queremos ir así, ¿vale? Y no nos gusta ver la realidad tal y como es, porque no nos gusta. No nos gusta por la sencilla razón de que nos la han impuesto. Exacto, no deja de ser algo que te han dicho toda tu vida que no existe, y como para ti te lo han dicho toda la vida que no existe, pues bueno, pues no está ahí, es cosa tuya, pero no, existe por desgracia y a muchas personas les pasan hoy en día muchas cosas inusuales, inexplicables, que no sabes realmente lo que puede hacer. Yo para mí, para esta persona que tú me acabas de explicar, si más adelante se puede, yo le ayudo, ¿vale? Con mucho gusto, es más, yo siempre extiendo la mano a las personas que más lo necesitan y no tengo ningún reparo, y luego ya hablaremos, en ayudarle y darle algunas pautas para poder hacer, a ver qué pasa, o ver qué le pasa a esta entidad, por qué sigue en esa casa y con qué fin se ha quedado allí. Porque a lo mejor son personas que han muerto y no se dan cuenta de que están muertas y siguen haciendo su vida normal. Pero ¿qué pasa? Que ellas siguen haciendo su vida normal, pero te están quitando energía a ti. Porque es así y es real. Y esto lo digo porque yo lo he vivido y lo he vivido porque, por desgracia, he tenido que cambiar de casa continuamente. Hasta hoy en día, tengo que decir que es la cosa más estable, pero he tenido que ir cambiando de casa por diferentes situaciones y por diferentes razones y motivos. Y al ir cambiando de casa y al haber compartido piso, como todos en algún momento de su vida han compartido piso con compañeros o lo que sea, yo he tenido casi que salir por patas alguna vez de algún sitio porque me he dado cuenta de que aquella hacerme daño, así que tener que irme y salir por patas de ahí, porque de llegar, de estar súper bien y contenta, como dices tú, pero a ponerme a llorar de golpe, a estar súper mal, luego levantarme bien y al cabo de 10 minutos, al rato, pues estar de muy mal humor y decir, pero a ver, largo todo el mundo, que no quiero ver a nadie, o ponerme de muy mal humor, ¿no? En un estado de humor pues que no es normal para mí, en este caso, que yo siempre soy mucho de la risa, no era normal eso, y el malestar y el malestar. Cuando fui a mi habitación de esa casa, me encontré debajo de mi cama, ¿vale? Unas runas que cuando fui a buscar, pues no me extrañara que estuviera y me encontrase mal. Busqué información sobre esa casa que se había hecho y resulta que antiguamente, aparte de haber sido un puticlub, se habían realizado ritos satánicos auténticos, ¿vale? Pero de lo que son los satánicos extremos, al igual que los cristianos extremos, hay satánicos extremos, como en este caso, lo que yo me encontré en esa casa. Para ese entonces yo no estaba muy metida como lo estoy ahora. Veía cosas, pero no quería aceptarlo, ¿vale? Como nos pasa a todos en un principio. No queremos aceptar esa realidad que hay ahí, pero está y lo es y es real. Y no podemos hacer nada por cambiarlo. Bueno, sí, intentar llevarlo lo mejor posible
sin que te afecte y sin que le afecte luego a los que hay alrededor, pienso yo. Ojo, ¿eh? Sí, claro, si tú ya un tema de este tipo lo afrontas con una mentalidad negativa, pues obviamente al final lo negativo va a vencer. Lo que hay que hacer es siempre tener una actitud. Yo no he tenido la desgracia de vivir algo semejante, espero que si eso es, obviamente, ¿no? Hay muchísimo, yo no digo que en alguna ocasión no pase, sí bien es cierto que volvemos al mismo tema de siempre, en la mayoría de los casos pues es simple sugestión, pero yo tengo la certeza de que, por ejemplo, esta persona que a mí me lo contó, por la manera de lo que me estaba contando, no me estaba mintiendo, porque fue empezar a hablar del tema y empezó a temblar, ¿vale? O sea que algo de verdad había. De hecho, me contaba que lo último que le había pasado después de la limpieza es que se habían encontrado las luces que tiene en su cuarto encendidas. De repente, ¿sabes? Estar en el salón y ver cómo se encendía la luz. O sea que dentro de yo lo que le dije, digo, bueno, pues tú tranquilízate, llévalo todo con la cabeza lo más fría posible y ponte en manos de expertos, pero expertos fiables. No de estos charlatanes que por desgracia también los hay, personas que se aprovechan de este tipo de situaciones para sacar el dinero. Yo siempre lo he dicho, cuando tú tienes una capacidad de ayudar a una persona, lo último que tú quieres es beneficiarte económicamente de este tipo de don, ¿no? que estas personas tienen, ¿no? Yo cuando a mí me dicen que no, me van a hacer una limpieza pero me han cobrado 500 pavos. ¿Cómo? ¿Perdona? En esto sí que puedo opinar, porque yo la verdad que no sé si habéis visto el directo anterior que hablaba de las energías, ¿vale? Hay personas que me conocen y me conocen por mi trabajo, no porque salga en redes sociales, porque no lo soy de salir y lo sabéis. Los que me conocéis un poco sabéis cómo soy y siempre lo digo. Y con los que, a las personas que os he ido a hacer un trabajo, también sabéis cómo es mi manera de hacer y de ser, ¿no? En ese aspecto, yo siempre lo he dicho y ya lo sabéis. Yo jamás voy a cobrar de algo que yo tengo natural o que se me ha dado o se me ha concedido, lo que narices sea, porque luego te trae repercutir, porque simplemente te estás aprovechando de personas que realmente necesitan ayuda y que luego por personas como tú, luego viene otra persona que realmente sabe la faena que hace, no cobra, pero resulta que como no cobra, pues no vale. Y no, error. Una persona que no cobra simplemente lo hace pues como lo hago yo. No cobra porque no es justo cobrar por algo que es natural, que no te supone ningún gasto grande. Ir a una casa, eso te supone un gasto muy grande. En el peor de los casos le dices a la persona que tiene que comprar y tú cuando vas ya utilizas lo que tengas que utilizar, no hay más. Es que es así, pero yo sí que es verdad que y reconozco que hay mucho charlatán suelto, mucha gente que se hace pasar por medium, por sensitivos y por mil historias. Pero sabes, por las cosas que te he ido contando y por lo poco que me conoces, yo no soy de decir soy sensitiva, soy esto, soy lo otro, pero sí que es verdad que yo estaba deseando que me explicaras X cosas, porque ha sido tocar tú el tema de tu padre y tengo las manos hirviendo. Sin querer, sin querer puedo, ya te recuerdas que un día te lo dije, sin querer puedo meterme en la cabeza de la otra persona, pero no por lo que estés pensando de mí, sino porque a lo mejor tienes unas preocupaciones en tu cabeza y yo las percibo con mayor facilidad que no otras personas. Y a mí me pasa eso. ¿Y qué pasa? Pues que ya que lo puedo utilizar para algo bueno y para una persona que de verdad lo necesita, ¿por qué te voy a cobrar por algo? Si más bien la que está peor eres tú, no yo. Yo no necesito cobrar, y menos una burrada, porque hoy en día se pasa un mogollón. Y con la de charlatanes que hay suelto, aún más. Pues sí, por desgracia, pero no solo en la rama de la parapsicología, ya que estamos en este tema, sino en todas las ramas, en la rama de la medicina, en la rama de las creencias, en la rama en todos sitios hay charlatanes y es algo que son gente que sin escrúpulos, que se aprovechan del mal momento que una persona está pasando y lo que buscan es esto, al fin y al cabo, su propio beneficio. Una persona que quiere ayudar de verdad,
lo último que busca es tu beneficio económico. Pues sí, la verdad es que sí, es muy, no sé, es muy de mentes pobres, ¿no? El hecho de pensar que por cobrar ya se ha hecho un buen trabajo, porque eso es lo que piensa mucha gente. Bueno, he ido, le he visitado y he hecho un buen trabajo porque he cobrado. No, error. A lo mejor le has cagado más de la cuenta, le has removido la vida a aquella persona, le has hecho pasar por un mal momento y lo único que has hecho es alterar toda su estabilidad, porque a lo mejor aquella persona hubiese preferido seguir con aquel problema y si no te lo hubiera explicado, te le hubieras jodido la vida, hablando claro. Porque es así, ¿vale? Y yo me he encontrado con gente de cuando vamos a casos particulares a hacer un trabajo, gente que tiene favor a que vayamos a hacer algo porque se piensan que les vamos a meter algo peor de lo que tienen ahí, porque si puedes hacer una limpieza, pero no por cobrar quiere garantizar de que porque has cobrado lo has hecho bien. Error. Tú tienes, primero que nada, pero lo que a mí me cabrea de estas cosas en general, ¿no? Es que estás tratando con una persona, estás tocando muy profundo para ella, de algo muy, muy suyo, ¿vale? Y tercero, que no puedes sugestionarla para seguir yendo a su casa y sacarle los platos, hablando claro. ¿Vale? Igual que muchas otras cosas, como decías tú, por desgracia, no es la única rama que hay, sino en muchos otros casos, como también el vender, ¿no? El tener que vender algo que no hay, que no existe, pues eso es otra cosa. Como en esta rama, como en muchas otras cosas, porque ahora mismo no se me acude algo más aparte de las religiones y lo parapsicológico, porque me pone de muy mala leche la gente que se aprovecha de los demás con un simple fin y es de sacar dinero. Pues no me gusta, no me parece justo. Pues sí, la verdad, es algo muy triste y lo más triste aún es cuando en la mayoría de los casos estas personas se van de rositas, ¿no? Por desgracia, la justicia muy pocas veces ampara, porque lo primero, esta gente se aprovecha de que las personas a las que han timado, ¿no? Vamos a decirlo así, vamos a hablarlo claro, se aprovechan de que las personas a las que han timado no van a denunciar por el miedo a que se rían de ellos. Porque también es algo que pasa, tú denuncias que te han timado por hacerte una limpieza en tu casa o algo de este estilo y lo primero que hacen en la mayoría de los casos, reírse de esa persona. Pues sí, por desgracia sí, pero es así. Me sabe muy mal por esas personas que se lo han tenido que pasar mal. Yo tengo varios casos cercanos, como te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Por desgracia, ¿no? Tengo casos cercanos, casos que hemos tratado, casos particulares y muchas otras cosas, ¿vale? Que sí, que es increíble, ¿no? Pues todo el daño que pueden causar aquellas personas por un simple hecho de beneficiarte. La verdad que eso da mucho de otras personas. Pues sí. Katia, con tu permiso me estoy quedando sin tiempo. Me estoy quedando sin tiempo. Bueno, pero te quiero emplazar, con tu permiso, a toda la gente de Paranormal Experience para otra charla, porque la verdad está siendo muy interesante y vamos a hacer, si tú quieres, otra parte de este tipo de temas, porque es un tema que bien investigado y bien indagado a fondo, da para mucho, ¿no? Pues sí, vamos a tener para mucho y nada, como siempre ha sido un placer trabajar contigo, ya te lo digo. Así que bueno, vamos a parar este directo. Adiós, queridos y queridas familias y oyentes de Paranormal Experience y de Arcadia Zona 51. Os esperamos para la próxima, ya os pondremos un post. Gracias por todo y gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches.